por H. La transferencia de calor va a ser igual al área transversal. No. Y el de teta de X va a valer 0. ¿Cómo? De teta de X va a valer 0. Ya. Me agrada más eso. Se acerca, pero no es todavía, está todavía terminado. Se acerca bastante, ¿cierto? De teta en dx, x a la altura de x es igual a 0. ¿Ya? Esa es la primera consideración que tenemos. ¿Por qué es así? Porque en realidad, como quedaría bien escrito esto, sería que menos k por a por d teta en dx, cuando x vale L, es igual a 0. ¿Ya? Obviamente, como K y A son constantes, pasan para el otro, y el signo menos también, entonces yo alcanzo este valor de acá. ¿Ya? Si yo desarrollo esta expresión, ¿cierto? Obtengo esto, y tiene que ser igual, ¿cierto?, a una cierta... para cuando x vale L, esto va a tener que ser igual a 0, ¿cierto? Y lo puedo dejar de esta manera expresado. Aplico, ¿cierto?, las propiedades del álgebra. Si yo resuelvo todo eso, voy a obtener lo que ustedes ven aquí, que es básicamente que la diferencia de temperaturas van a ser igual al coseno hiperbólico por por L menos X, dividido por el coseno hiperbólico de A por L. ¿Ya? Esto es con la diferencia de temperaturas, y el calor, ¿cierto?, disipado en la punta va a ser igual a la diferencia de la temperatura de la base menos la temperatura del ambiente por la tangente hiperbólica de A por L. Todo eso por la raíz cuadrada de A, ¿cierto?, que viene siendo lo que está escrito ahí. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Yo puedo determinar, ¿cierto?, una de las formas más importantes que yo tengo, ¿cierto?, para caracterizar una aleta es por medio de su eficiencia. Y para eso, yo lo que debo hacer es utilizar la información que yo tengo. Entonces, yo veo cuánto es el calor disipado por la aleta dividido por el calor que la aleta puede disipar máximo, en su máxima expresión. Lo bueno es que esto que luce tan extraño, ¿cierto?, tan fuerte, está tabulado, ¿ya? No es necesario aprenderse todos estos temas, está en la bibliografía, está bastante bien documentado, así que podemos estar tranquilos, ¿cierto?, de que esto va a ser. Entonces, acá podemos ver las distintas geometrías de las aletas disponibles que tenemos
Y con eso nosotros vamos a determinar qué tan buen, o podemos determinar, ¿cierto?, con las fórmulas que aquí aparecen, las eficiencias de las aletas. Teniendo, por ejemplo, para la aleta rectangular, recta, tenemos que su largo, el largo, ¿cierto?, es la distancia que está entre la base y la punta, ¿ya? El ancho es el ancho que tiene la aleta, es cuadrada, así que no hay problema. Y T es el espesor, ¿ya? O grosor de la aleta, como lo quieran llamar. Entonces, para calcular la eficiencia de la aleta yo necesito dos parámetros. Uno es M y el otro es L sub C, ¿ya? Básicamente L sub C hace alusión a lo mismo que conversábamos ayer del largo característico, o conversábamos hace unos días del largo característico. Entonces, M, ¿cómo se calcula? En el caso de las aletas rectangulares, se calcula como la raíz cuadrada de 2 por h, todo eso dividido por K por T, o sea, K por el espesor de la aleta. Y el largo característico, ¿cómo se obtiene? Se obtiene sumando el largo de la aleta más la mitad del espesor de la misma. ¿Ya? Aletas triangulares rectas, que son las que ustedes ven ahí. Básicamente necesitamos los mismos parámetros, solamente que acá no existe un L sub C, solo L, que es la distancia, ¿cierto?, entre la superficie, la pieza que yo estoy tratando de extraerle el calor, más nada, hasta la punta de la aleta, ¿ya? M es el valor que se calcula, ¿cierto?, como 2 por H partido K por T, donde T es de nuevo el espesor, pero esta vez se calcula en la base, ¿ya? La base del triángulo que aparece. Y la eficiencia de la aleta se calcula como 1 partido por M, 1 partido M por L, ¿ya? Por I sub 1 evaluado en 2ml dividido por I sub 0 evaluado en 2ml. ¿Ya? Ya veremos lo que son esos, tranquilos. Tenemos también aletas parabólicas que, bueno, ahí ya, como ustedes se darán cuenta, cómo se calcula, ¿cierto? Es inherente a esto. Tenemos, ¿cierto?, aletas circulares de perfil rectangular, que viene siendo esto muy similar a lo que veíamos, ¿cierto?, como en la figura 2, ¿ya? En donde tenemos, ¿cierto?, una diferencia radial, ¿cierto?, un radio interno y un radio externo, y tenemos un espesor. Entonces, todo esto se calcula utilizando esas funciones que aparecen ahí y el factor C2, que depende, ¿cierto?, de la expresión que aparece aquí. Aletas de espiga de perfil rectangular, que básicamente en este caso ya no están caracterizados por el espesor, sino que están caracterizados por el diámetro, que es básicamente lo mismo para efectos, ¿cierto?, de análisis, y se obtiene un largo característico en este caso, que es el largo más el diámetro partido 4. ¿Ya? Y la eficiencia se calcula de manera similar a la aleta, ¿cierto?, rectangular. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos las aletas de espiga perfil triangular, que son las que aparecen ahí, en donde M de nuevo se calcula con el factor D en vez de el espesor. ¿Ya? La pregunta que ustedes deberían estarse haciendo en este instante es, ¿qué diablos es I1, I1, I0, I2 y, todo, y estas K que aparecen aquí, K1 y K0? ¿Cierto? Si no lo están preguntando, bueno, es que tienen mucho sueño. Eso me estaba preguntando, ¿qué son los hilos, cabrón?
y son Ignacio. El primer hijo es Ignacio 0 y el otro es Ignacio 1. Ahí está. Sí. Y las K vienen de Konenkamp, o sea, son funciones mías. O sea, yo les pongo el valor. No, hablando en serio, estas son funciones que se denominan funciones de Besmer. Y que para nuestro bien están bastante bien tabuladas. ¿Ya? A ver, están tabuladas, no digamos están bastante bien tabuladas porque la verdad es que es bastante desagradable como hay que calcular. ¿Ya? Entonces yo tengo una tabla, la pueden encontrar en el libro por si acaso, que aparece así. Entonces yo tengo el valor de x, el valor de e menos x por i0 por x, i0 evaluado en x, y el valor de e a la menos x evaluado por i1 evaluado en x. Luego tengo ex por k0 evaluado en x y después k1 evaluado en x. La misma situación evaluada en x. Estas ecuaciones de Besmer, la característica que tienen, entonces, es cómo yo utilizo esta tabla, ¿cierto? Supongamos que yo tengo que calcular el I1 y el I0. Vámonos un poquito hacia atrás, ¿cierto? Vamos, esto de aquí. Vamos a suponer en este caso que yo tengo que 2ml, ¿ya? 2 por m por l, valen 0,4 para leer la tabla. Estamos aquí parados. Uy, ahí vamos. ¿Ya? Entonces, yo necesito I1 y necesito I0, pero no tengo ni I0 ni I1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me dice acá que e a la menos x por I0 evaluado en x, ¿ya? Yo tengo que e a la menos 0,4 por I0 evaluado en 0,4 vale 0,6974, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que calcular? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para poder obtener I0 evaluado en 0,4? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Estoy seguro que tenía la respuesta. Iba a decir integral. Me equivoqué. Con el logaritmo. Logaritmo natural. Piensa que son dos funciones siendo multiplicadas. Regla de la cadena. ¿Ya? Hay una función que es de multiplicación que cuando se unen dos funciones. No, tampoco. ¿Cómo podríamos calcular esto? Parece que tengo que hablar seriamente con Gilberto. Voy a ir a pegarle. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular la exponencial evaluado en menos 0,4 me va a dar un valor n y
e I0 evaluado en 0,4 va a ser 0,6974 dividido n. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer cuando necesite I1. Si vemos 0,4, I1 de 0,4 va a ser igual a 0,1368 dividido n. ¿Qué tal? Ahora que lo hizo, podríamos decir que es fácil, pero está como complicado de captar todo, profe. Con todos los sentidos, pero no sé, no puedo. Me cuesta un poco. No sé. Pero tranquilo que podemos, como resultado hasta ahora, después repasamos la clase grabada, vamos poniendo más atención a los detalles, y ahí puede que entendamos mejor. Espera. ¿Qué pasa cuando X no me da el de la tabla? ¿Qué tendría que hacer? Interpolar. Gracias. Me puedo ir a dormir tranquilo. Ya, entonces eso es lo que efectivamente es lo que hay que hacer. Uno obtiene, ¿cierto?, la información de esta tabla. Si se dan cuenta, esto es todavía más sencillo, ¿cierto?, que lo anterior. Las ecuaciones y todo eso pueden tender a asustar un poco, pero si se dan cuenta, está todo tabulado, ¿cierto?, cómo se hace. Si yo les pido sacar Q, ¿cierto?, el calor para una aleta triangular recta, donde las pérdidas de calor, o donde pensemos, ¿cierto?, en una aleta infinitamente larga. Les digo que la temperatura en la punta de la aleta es igual a la temperatura del ambiente. Ya saben cómo calcular el calor, ¿cierto?, que conduce la aleta. Y si les pido la eficiencia, ya saben cómo sacar I1 e I0, ¿cierto? Primero tienen que obtener los valores de M. L obviamente es el largo de la aleta. Y con eso pueden ya determinar, ¿cierto?, el valor. Pero ya falta que ejercitemos con un tema, profe. Ahí vamos a entender un Es poquito lo más más. probable. Sí. ¿Esta materia ya la pasó con el residencial, profe? Sí, Ah, esta clase ya la hice ya. sí. De hecho, ellos van a tener el certamen mañana. ¿Se puede asistir? ¿Para qué? No lo dejo como en bromita. Yo lo entendí al capítulo, profe. Quise tirar la talla. En la hora, no me piden más. Ya. La hora Entonces, del día, ¿ha estado duro? más que duro, profe, es la carga que se nos viene, la que nos tiene complicado. La cantidad de trabajos que hay que entregar, los certámenes y todo. Ya. Ya. Entonces, tenemos también lo que es la efectividad de la aleta. La efectividad de la aleta es obviamente cuál es el calor que yo puedo transferir gracias a que tengo la aleta instalada, ¿cierto? O cómo aumento cómo se ve aumentado el calor transferido gracias a que tengo la aleta en la situación, ¿cierto? Sí, la situación de la aleta, ¿cierto? La situación en donde no tengo aleta versus la situación con aleta. Y finalmente, ¿cierto?
si nosotros hacemos los cálculos y hacemos algunas derivaciones y reemplazos, nos vamos a dar cuenta que en realidad la efectividad de la aleta no es otra cosa que el área de la aleta dividido el área de la base multiplicado por la eficiencia de la aleta. Entonces tenemos, ¿cierto?, la eficiencia de la aleta, que como ya les dije es la cantidad de calor transferido o la cantidad de calor conducido o disipado por la aleta realmente. Y la efectividad de la aleta es la situación, ¿cierto?, qué tanto calor transfiero gracias a la existencia de la aleta. ¿Ya? Nuevamente, es una ecuación que hay que aplicar, lo que lo vuelve un poco más simple. Entonces, dice, aletas de aluminio, me gusta partir así como medio haiku. Aletas de aluminio de perfil triangular son colocadas en una pared plana, cuyas superficies se mantienen a 250 grados Celsius. Las aletas tienen un espesor de 2 milímetros en la base y un largo de 6 milímetros. El sistema se encuentra en contacto con aire a 20 grados Celsius, cuyo coeficiente de convección es de 40 watts metro cuadrado Kelvin. ¿Cuál es la eficiencia de la aleta? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuánto es el calor disipado por la aleta por unidad de ancho? Ya que no la tengo. ¿Ya? ¿Cómo? Les voy a dar 10 minutos para que piensen y para que logren extraer, esto es lo que quiero que hagan, extraigan la información que tienen y me indiquen, anoten ahí, déjenlo anotadito, qué información les falta o qué es lo que tenemos que calcular. ¿Ya? Y después, entre todos, hacemos este trabajo, ¿ok? 10 minutos a contar desde ahora ya.